Saludos. Bueno, hemos llegado al final del taller, ya has escrito tu proyecto final y ahora vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que has aprendido durante esta pequeña introducción a la escritura creativa y también te voy a contar cómo podrías continuar aprendiendo y mejorando tu formación como escritor si es que deseas hacerlo. Bueno. Hemos empezado aprendiendo a generar ideas con algunos truquitos que nos ayudarán a crear una idea en nuestra mente para poder construir una historia a partir de ella. También hemos visto cómo planificar nuestra historia. Tenemos que prepararla, tenemos que planificar al menos un poquito para saber cómo empieza nuestra historia, cómo continúa y sobre todo cómo termina, porque es un camino que tenemos que ir recorriendo junto con nuestros personajes y si nos perdemos, a lo mejor luego nos cuesta mucho encontrarnos de nuevo. Por eso lo tienes que tener todo muy planificado. ¿Y qué hemos visto cómo hemos visto que había que planificar? Bueno, pues teníamos que planificar o crear a nuestros personajes. Había que darles unas características para que supiésemos cómo eran, cómo actúan, cómo hablan, cómo se relacionan con los demás, sus deseos, sus manías, sus habilidades, sus debilidades. También hemos visto que era importante encuadrar nuestra historia dentro de un género, ya sea la fantasía, la ciencia ficción, el que sea. Y además vimos que cuando los lectores van a escoger nuestro cuento para leerlo, nuestro libro, pues se van a fijar en si ese género les gusta o no les gusta, pero también en más cosas, como por ejemplo en el tono. El tono, si está escrito en un tono alegre o en un tono triste o en un tono cómico o en un tono dramático, entonces cuando nosotros decidamos el género, el tono, los personajes, entonces ya habremos puesto parte de nuestra planificación al servicio del lector que nos va a leer después, ¿vale? Porque convenceremos a unos lectores y a otros no, no les vas a gustar a todos nunca, ¿eh? Que lo sepas. Hemos visto que el conflicto es el alma, bueno, el alma de la historia podría llamarse a los personajes, ¿vale? Pero el conflicto es como el motor de la historia. Sin un conflicto no tenemos historia, porque no hay nada que hacer. Los personajes no tienen trabajo, no tienen nada que arreglar, no tienen nada que solucionar, no tienen preocupaciones. Así que es importante que te inventes un conflicto muy interesante para que tus protagonistas se pongan en marcha. ¿Y quién nos cuenta todo esto? Pues nos lo cuenta el narrador de tu historia, que para este taller hemos visto dos tipos de narradores. El omnisciente que lo sabe todo y que todo lo cuenta si quiere y si no lo quiere no lo cuenta, pero no puede mentirte y no puede contarte cosas que no son verdad. Y el narrador protagonista, donde es el propio protagonista quien nos cuenta la historia desde su punto de vista. Es decir, solo nos puede contar lo que él cree, lo que él piensa, lo que él sabe, lo que él ve, lo que él oye, pero no puede saber lo que piensan los demás personajes, ni lo que pasa en un sitio que está alejado y que no puede ver. O sea que es como si tú estuvieses contando tu propia historia y la cuentas en primera persona. Yo hice esto, yo hice lo otro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vimos que había diferencias entre la sinopsis del libro, de la historia, y el argumento. La sinopsis era un pequeño resumen que nos dice de qué va tu cuento, pero intenta enganchar a los lectores, atraparlos con lo que escribes para que digan, uy, me gusta de lo que va este cuento, voy a leerlo. Pero en cambio el argumento es algo que es solamente para que tú planifiques tu cuento, lo que va a pasar, las sorpresas, los fracasos, los éxitos, cómo se van resolviendo los conflictos, cómo se resuelve el conflicto principal y sobre todo cómo termina la historia.
Claro, eso es solo para ti, para que tú puedas después ir escribiendo sin perderte, para tener ese guión, esa guía que te va orientando sobre lo que tienes que hacer en cada momento. Pero no puedes enseñárselo a tus lectores porque entonces, antes de que lean el cuento, ya van a saber lo más importante de lo que pasa. Bueno, ¿y la trama? ¿Qué era la trama? ¿Te acuerdas? Bueno, pues la trama era ya no era lo que cuentas, sino cómo lo cuentas, el camino que tú sigues para contar tu historia. Lo que vas a contar es lo que tú has escrito en el argumento, en ese guión, pero ahora tienes muchísimas formas de contarlo y muchos caminos por los que viajar. Entonces, según escojas una forma de contarlo u otra forma de contarlo, tendrás una trama de una forma o de otra. Es decir, que la trama es el modo en que lo cuentas. Y esta trama, para saber cómo escribirla bien, los escritores tenemos los trucos de las estructuras narrativas. Que recuerda que las estructuras narrativas son como si fuesen pequeñas guías, pequeños planos que nos dicen lo que tenemos que escribir en cada fase del cuento. Por ejemplo, vimos la estructura narrativa de los 3 actos, que consta de inicio, nudo y desenlace. Y hablamos de lo que había que escribir en el inicio, es decir, presentar a los personajes, puede aparecer el mentor y le informa al protagonista, al héroe, le informa de que existe un gran peligro que es el conflicto. En esta primera parte no hace falta detallar el conflicto, pero sí que aparezca y que se insinúe. Y además el protagonista ya en esta primera parte ya puede decidir que va a empezar su viaje a la aventura para intentar solucionar el conflicto. La segunda fase de los 3 actos es el nudo, donde todo se lía, todo se enreda, todo se complica. Entonces, en el nudo ya es donde ya tienes que establecer qué enemigos más importantes se van a enfrentar a tu héroe, qué batallas van a ocurrir, qué fracasos van a sufrir tanto el héroe como el villano, qué victorias van a recibir tanto el héroe como el villano, qué van a aprender. Y al final de esta parte del nudo es muy interesante que el héroe sufra una derrota muy grande y que parezca que no tiene solución, que no sabemos cómo vamos a salir de ese problema tan gordo y tan enorme en el que nos hemos metido. Si eres de los escritores más jóvenes de este curso, no te preocupes si no se te ocurre nada. Basta con que acabes la fase del nudo haciendo que tu héroe lo esté pasando mal, que esté un poquito desanimado, un poquito deprimido, porque no sabe cómo continuar. Y llegamos al desenlace, que es donde todo se soluciona. Y en el desenlace es muy importante que el villano y el héroe se enfrenten en un duelo o por lo menos que se enfrenten cara a cara, aunque sea para hablar o para arreglar las cosas, pero que haya ese clímax del que hablamos. El clímax es donde está la mayor emoción, donde está la mayor tensión, donde está el mayor suspense. Bueno, pues entonces ahí este suspense, este clímax debe estar en el desenlace, porque en función del resultado de esa batalla se tiene que resolver el conflicto. ¿Vale? No podemos dejar al lector sin darle las respuestas a esas preguntas que le hemos ido generando en su cabeza, esas dudas. El conflicto tiene que quedar resuelto. Y al final, oye, pues mira, le damos un premio al héroe, es un héroe nacional, una medalla, le recibe el presidente, todo el mundo le aplaude y todo el mundo le quiere mucho. Te has dado cuenta de que este taller pues es muy básico, es lo más inicial que se puede estudiar en la escritura creativa y si tú ves que te ha gustado, que has disfrutado y quieres seguir aprendiendo, pues en esta academia, en primaria online, tenemos un curso que se llama Aprende a escribir y cuenta tu historia,
donde vas a terminar escribiendo una novela de forma guiada. Vamos a ampliar los conocimientos sobre todos estos temas que hemos visto en este taller. Vamos a ampliar mucho los conocimientos y vamos a practicarlos más. Vas a hacer más tareas, vas a escribir más, que supongo que será lo que te gusta, porque si no, no estarías en un curso como este. Y aprenderemos también muchas más detonantes de la inspiración. Recuerda, los detonantes de la inspiración son esos trucos como el ¿qué pasaría si mi coche empieza a volar? Bueno, pues eso es un detonante de la imaginación, de la inspiración, para generar ideas, para que se te ocurran ideas de cara a poder escribir un cuento. También practicaremos sobre la creación de mundos y ampliaremos un poquito la información respecto a lo que hemos visto aquí. También vamos a practicar sobre cómo describir y presentar a tus personajes, y vamos a ver más tipos de personajes, veremos alguno más. La estructura de la novela que hemos visto, que lo hemos hecho en nuestro proyecto final con los 3 actos, bueno, pues en este curso del que te hablo vamos a hablar también del viaje del héroe. Es una estructura narrativa un poquito más completa y más adecuada para hacer novelas, que además es en la que se apoyan la mayoría de las películas y de las novelas que conoces. Utilizan el viaje del héroe para como estructura narrativa para crear toda su trama. Y además vamos a utilizar esa estructura narrativa, el viaje del héroe, para escribir tu novela, ¿vale? Tiene diferentes fases y en cada fase pues te va diciendo, pues en esta fase tienes que encargarte de escribir sobre estos aspectos, plan, 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 plan. Y entonces tú ahí será una forma fácil de que te vaya diciendo lo que tienes que escribir en cada parte. Bueno, hablaremos sobre cómo hacer diálogos, que por extensión en este curso no hemos podido hablar, pero tú habrás visto en las novelas o en las correcciones que yo te he hecho durante este taller que los diálogos tienen su propia gramática, es decir, que tienen como si fuese un idioma propio. Hay que saber cuándo poner los guiones, cuándo no, cuándo se escribe en mayúscula, cuándo no se escribe con mayúscula. Todo este tipo de cosas hay que aprenderlas y lo aprenderemos en este curso. Y también veremos que no solamente hay el narrador omnisciente y el narrador protagonista. Hay algunos tipos más de narradores. Bueno, los más importantes que vamos a trabajar en ese curso, en el Aprende a escribir y cuenta tu historia, serán estos dos que ya has visto, aunque profundizaremos un poco en cómo se manejan, ¿vale? Y lo que pueden hacer y lo que no. Pero también hablaremos de que hay otro tipo de personajes. Bueno, en la siguiente diapositiva tienes un enlace a ese curso y también un código QR que puedes escanear con tu teléfono móvil por si quieres ver la información sobre ese curso del que te estoy hablando, donde vas a aprender mucho más sobre la escritura creativa y además vas a terminar escribiendo tu primera novela.